Fusión 102.5 presenta música, palabras, poesía. Letras al aire. Un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas. Porque el gozo lector se comparte. Producción y conducción, Mónica Morales. Esto es Letras al aire. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Letras al Aire, un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas, porque el gozo lector se comparte. Soy Mónica Morales y estaré acompañándote desde los micrófonos de Fusión 102.5 de FM, Inicia la Ruta, y a través de www.imer.mx/fusión. Saludo en controles técnicos a mi estimado Carlos Aguirre y le agradezco desde ya su apoyo en controles, haciendo la magia para que esto llegue a tus oídos. Te invito a quedarte en esta edición donde compartiremos efemérides literarias y nuestra cápsula de recomendación lectora, porque el gozo lector se comparte. Además, en la entrevista hoy nos acompañan en la primera parte Alejandro Fregoso, escritor tijuanense, a propósito de su nuevo libro, Doroteo. Y en la segunda vamos a platicar con escritores tijuanenses Isaac Navarro y Armando Hernández sobre sus novedades editoriales con Metaletras y Halfbreed. Así que bueno, quédate con nosotros. Te puedes comunicar a los teléfonos en cabina 681-3393 y 681-3394. Esto es Letras al Aire y apenas comienza. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? Efemérides literarias en Letras al aire. Continúas en Letras al Aire y esta, así, en un parpadeo, es la cuarta semana de julio. Y bueno, vamos a recordar a los cumpleañeros y cumpleañeras que tuvieron a bien nacer en días como estos. Un 21 de julio, por ejemplo, de 1899, nació Ernest Hemingway, uno de los grandes autores estadounidenses del siglo XX, considerado como una de las figuras claves dentro de la novela contemporánea. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1954. Un 24 de julio, pero de 1802, nació Alejandro Dumas, el padre. Escritor, novelista, autor de folletines y obras de teatro, uno de los autores más famosos de la Francia del siglo XIX, y que bueno, acabó convirtiéndose en un clásico de la literatura gracias a obras como Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, entre muchos otros. Un 26 de julio de 1875 nació Antonio Machado, escritor, poeta, dramaturgo y narrador español, miembro emblemático de la generación del 98. Campos de Castilla, de 1912, es su poemario más célebre. También por ahí Juan de Mairena, en 1936, es su obra en prosa más destacada. Y bueno, por ahí también Sentencias, Donaires, Apuntes y Recuerdos de un profesor apócrifo, que es el subtítulo, ¿no?, de esta novela Juan de Mairena, donde reúne ensayos y reflexiones filosóficas, morales y estéticas a través de este heterónimo. Y bueno, ya al cierre de la semana, el 26 de julio de 1894, nació Aldous Huxley, escritor y filósofo inglés, autor de novelas como Un Mundo Feliz. Y bueno, aquí los cumpleañeros de la semana, las efemérides de esta edición de Letras al Aire. Continuamos. Listo ya. Bueno, y estamos aquí en Letras al Aire y ya está con nosotros nuestro invitado de esta primera parte del programa, Alejandro Fregoso, escritor tijuanense que, bueno,
está recién estrenando su novela Doroteo. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación de Letras al Aire. Muchas gracias, Mónica. Muy contento de estar aquí y pues contento de presentar a Doroteo. No es tu primera publicación, vienes de una trayectoria de trabajar en talleres, de publicaciones en colectivo como Tijuana Entre Letras, que nace del taller, de los talleres que convoca Juan José Luna, por ejemplo, donde está también una invitada que estuvo con nosotros hace algunas semanas, Rosalicia Stens. Pero bueno, platícanos un poco, Alejandro, para el público de Letras al Aire, bueno, porque vemos que tu formación viene de otro campo distinto, ¿no? Sí. ¿En qué momento decides o identificas que tienes un camino que buscar en las letras? Es interesante porque sí, soy ingeniero en electrónica, me dedico a las ventas industriales, o sea, nada que ver de alguna forma en la literatura. Y cuando empiezo con los talleres primero un taller de autobiografía, y ahí me di cuenta que había algo, que podía hacer algo más que un pequeño relato, ¿no? Después termino este taller, entro al taller de narrativa, ahí me toca trabajar con el maestro Briseño y Diana Heredia, algunos otros que se me van ahorita a la memoria. Rosalicia. Rosalicia entró después. Ah, ok. Era una generación más viejita. Y empiezo a hacer algunas historias. No tenía yo como la idea de hacer un libro. Estaba explorando solamente. Y recuerdo, estaba Daniel Serrano ahí. Y yo dije, no, yo no voy a publicar. Entonces me dijo, pues vete. Siempre cuento esta historia, ¿no? Entonces me dijo, pues vete. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí, no? Ok. Entonces dije, ok, tiene sentido, ¿no? O sea, no hay una meta. Si no hay una meta, pues a lo mejor no voy a terminar en ningún lado, ¿no? Y entonces decidí hacer mi primera novela, ¿no? Empecé con algunas historias de la vida de mi mamá y me empezó a gustar y empecé a escribir más y más y más y más y de ahí nació. No tenía yo ese plan, nunca pensé antes voy a escribir una novela. Siempre me ha gustado, siempre hemos leído, venimos de una familia lectora, claro. Por supuesto. Siempre hubo libros en nuestra casa, novelas, mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos lectores, pero nunca pensé en hacerlo. Sin embargo, sí me llamaba la atención en las ferias del libro, ver a los autores y había algo, hay una magia ahí, ¿no? Claro. Algo especial, siempre atractivo. Pero nunca, no lo tenía como una meta, vaya. La vida no te había llevado, digamos, al punto. No. ¿Qué autores a lo largo de tu formación, de estas lecturas, que en tu casa había libros disponibles, qué autores fueron como quedándose ahí como los favoritos? Fíjate que fue muy curioso porque yo tuve una desventaja, a pesar de que había tantos libros en casa, que tuve un muy mal maestro de secundaria y me echó a perder la lectura. Nos obligó a leer una obra de teatro, El Sí de las Niñas, no se me va a olvidar nunca en la vida. Ese era el programa educativo de tercero y secundaria de nuestras generaciones. Exacto, entonces teníamos que leerlo y teníamos que hacer un resumen. Un niño de 13 años 14, era absurdo. Y finalmente lo despiden al maestro, pero ya nos había echado a perder, ya nos metió como lo negativo de la lectura, no lo positivo. Entra una maestra, nos empieza a hablar de poesía, poemas, la estructura, cómo se arman, y nos dejó una tarea, hice un poema, lo entrego y me tacha de que lo copié. Era tan bueno que lo copié, no lo pude haber hecho yo. Entonces, como que me aparté mucho de la lectura. Fueron sin embargo, experiencias, ¿no? Bien negativas. Sí, negativas para un niño de 13 años, ¿no?
Sin embargo, nunca voy a olvidar El Tesoro de Moctezuma, no me acuerdo ahorita el nombre del autor. Otra vez era un niño. ¿En la prepa ya? ¿O No, en la secundaria? En la secundaria, antes de que me echaran a perder la lectura. Y en la prepa leo Juan Salvador Gaviota. Ay, sí. Y entonces ahí empezamos otra vez a leer. Y eran tiempos complicados. Leía, no leía, leía, no leía. Ya fue más grande cuando me metí mucho con la Revolución Mexicana. Me puse de lleno en eso. Y viene en eso La Catedral del Mar. La Catedral del Mar creo que es uno de los libros que más me gustan o que me marcaron de alguna forma. Y de ahí empezamos a leer un poquito de todo, ¿no? Estoy en la área técnica, entonces de repente dejaba la lectura. No fui tan constante en ese sentido, ¿no? Ahora pues lo hago, ¿no? Lo hago siempre leo, ¿no? ¿A partir de que empiezas a escribir? A partir de que empiezo a escribir, me empiezo ya, ahora sí, a ver, en serio tengo que hacerlo, ¿no? Sí, sí. Y no por obligación, ¿no? Sino porque tengo que entender qué es lo que está ahí, ¿no? Y de ahí pues a explorar un poco de todo, ¿no? Bien. ¿Primero fue la publicación en colectivo, Tijuana entre Letras, o tu primer? No, primero fueron Las Dalias de Julia, y después me invitan a entrar de nuevo al taller. Ahí hacemos el colectivo de Tijuana entre Letras, y después ya viene Doroteo y lo que sigue. Con Las Dalias de Julia, ¿cuál fue tu impresión cuando ya tuviste el libro en tus manos? Sí lloré. Sí, fue fuerte. Sí, fue la emoción de ya verlo. Primero ver el manuscrito, ¿no? Y después el proceso de revisarlo y toda esta parte. Y luego viene que la portada, seleccionarla, todo ese proceso es maravilloso. Sí. Y ya cuando lo tuve en las manos, sí, la emoción es muy fuerte, ¿no? Ver tus letras, tus ideas ahí y luego entregárselas a la gente, ¿no? Eso fue como lo más emocionante. Lo más emocionante, sí. Bueno, tenemos una primera novela que nos comentas donde recuperas como elementos de la historia materna, digamos, un poco para llevarlo, ¿no?, a una publicación, no sé, medio biográfica, ficcionada, no sé. Ajá, correcto. Luego esta publicación colectiva, Tijuana entre Letras, que son textos con anécdotas en torno a la ciudad. ¿Qué pasa con Doroteo? O sea, ¿qué salto diste, digamos, en proceso creativo para llevarnos a una historia diferente, que ya no fue, supongo, de la familia, ni experiencia personal? Correcto. ¿Qué te lleva, no? ¿Qué te motivó a buscar escribir algo distinto, una ficción completamente? Yo había escrito el cuento de Doroteo, yo lo escribí hace unos 18 años, 20 años más o menos, en un momento que tuve la necesidad de escribir algo, lo escribí, lo guardé y lo dejé ahí en un correo de Yahoo, viejito. Antes yo perdí correos de Yahoo. Pues claro, ahí se quedó. Entonces, cuando terminé Las Dalias y luego viene la parte Tijuana entre Letras y quiero seguir escribiendo y escribiendo, ya no paré, tenía que buscar una historia, saqué este cuento que estaba, por supuesto, muy mal escrito porque no, o sea, era un primer borrador, un primer borrador de nunca escribir absolutamente nada. Sí, sí. En literario, ¿no? Por supuesto. Sí. Y entonces agarro ese cuento de 1200 palabras y sale la idea, me dice mi esposa, escribe de Doroteo, ¿no? El cuento. Y de ahí dije, bueno, a ver, vamos a empezar a construir. Y se me hizo una maravilla poder decir, en la biografía, aunque está un tanto de ficción, pues te tienes que apegar a ciertas cuestiones, ¿no? A la historia.
Y aquí no, aquí yo puedo decir todo lo que yo quiera. El cuento, el primer borrador, ¿surgió de una experiencia de taller o fue nada más? No. Un día en mi trabajo habíamos pasado por una situación familiar compleja y tenía que sentir desahogar algo y lo hice a través del cuento. Y lo escribí, lo estuve revisando, pero no había talleres, no había como nada llevándolo, proyectándolo al personaje. Sí, de hecho el cuento, esta historia son 37 capítulos, algunos capítulos son de Doroteo en primera persona y el personaje, bueno, la historia, el cuento es en primera persona, es solamente Doroteo. Entonces, pues de aquí a la hora de empezar a escribir y empezar a sacar personajes, dije, bueno, ahora tengo que construir toda la historia alrededor todo del universo, personaje, ¿no? todo el universo. Exacto. Y bueno, salió bien. ¿Qué recursos, digo, ya de ese primer borrador a el proceso de escribir Doroteo, pues ya tenías talleres, publicación, pero qué tuviste, digamos, qué sentiste que fue necesario integrar para nutrir el proceso creativo? No sé, qué lecturas, qué revisaste para crear el resto de personajes y el universo en la historia. Hay algo importante. Este libro trata esta historia trata de un teatro ambulante. Yo en el primer taller conocí a Daniel Serrano. Entonces coincidimos, cuando yo estaba empezando a escribir Doroteo, coincidimos y me dice, ¿sabes qué? Digo, dame oportunidad de ir a un ensayo de una obra. Porque yo de teatro, pues había ido al teatro, había visto teatro, pero... ¿Qué hay detrás, no? ¿Qué hay detrás del teatro? Es diferente, ¿no? Entonces tuve la fortuna de acercarme con Daniel y que me dio la oportunidad de ir. Estuvimos en los ensayos, estuve ahí tomando notas, viendo qué es lo que hacían. Eso me sirvió mucho para entender un poco, si me iba a meter a hablar de teatro, o bueno, no estoy hablando de teatro, es una historia de un teatro ambulante, ¿no? Que es diferente a que sea un libro de teatro. Pero tenía que entender un poco cómo funcionaba. Entonces, la dinámica, ¿no? Y luego leí Santa María del Circo, acaba de ganar el Alfaguara, David Toscana. Es regiomontano. Santa María del Circo es un circo que anda por todos lados. Ambulante. Es un poquito la misma idea en cuestión de que andan deambulando por aquí y por allá, pocos recursos. Me sirvió bastante. También me sirvió bastante leer a... ay Dios, soy tan malo con esto. ¿Otra novela? Sí, otra novela. Este señor que he estado viendo últimamente, perdón. Aquí te están soplando la respuesta. Sí, me están soplando la respuesta. Es que soy bien malo con los nombres de los autores, me cuesta mucho trabajo. Bueno, la F es muda, es lo único que me acuerdo de su nombre. Él hizo un libro que se llama Alicia Nunca Miente. Y la forma en que narra esa historia es muy buena. A mí me encantó. Jorge Hernández, ya. Jorge Hernández tiene una manera de escribir muy particular y hizo una novela que trata de su mamá, Un bosque flotante se llama. Y la idea, la forma en que narra esa historia me ayudó con Doroteo. Entonces empecé a agarrar como un poquito de recursos por aquí y por allá. Y aparte el taller. El taller, yo recomiendo mucho el taller, estar ahí, porque hay que estar revisándolo y escuchar a 5 o 6 personas hablar de tu texto y decirte que esto sí escucha bien, esto no, va bien o no. Eso es bien importante, eso me ha servido mucho. Enriquece mucho, ¿no? El proceso creativo. Total, y uno tiene que ser perceptivo y uno tiene que estar, sobre todo, aceptar
la crítica constructiva, Ujú. ¿sí? Y eso te ayuda también cuando entregas el libro y que la gente te empieza a decir que le gusta, o hay gente que igual te puede decir que no, Ujú. no lo tomas a mal, sino que Ajá. entiendes que no todos los libros son para todas las personas, ¿no? Porque entiendes, en caso de que así sea, ¿no? Si no conecta con algún lector, ¿y por qué, no? Eso es bien importante, Ujú. ¿no? Me tocó, inclusive con las dalias, me tocó una chica que creo que me puso 1 o 2 estrellas por ahí. Ajá. A mí las estrellas no creas que es algo que me ¿Te vuelve preocupa loco, no me mucho? preocupa mucho, No duermes. pero también es un termómetro, Sí, ¿no? sí. Y entonces vi y que me puso 2 estrellas, dije yo, ¿por qué me puso 2 estrellas? ¿No? Pues, Mm. era mi primera novela, por Ajá. supuesto, y Sí, el sí. primer impacto como que, oye, ¿qué onda? ¿Qué Ajá. pasó? Y luego revisé y dije, es que a ella le gusta otro tipo de literatura, Ujú. ¿sí? Y puso a Annie Ernaux, Ajá. premio Nobel, la puso con 2 estrellas. Entonces dije, bueno, entonces Al nivel de estoy al ganador. nivel del premio Nobel, ¿no? Entonces, y yo entendí perfectamente Ajá. que las estrellas no es algo que te defina, ¿no? Sí, sí. Pero sí es un termómetro y entender, bueno, este público a lo mejor no es el mío, ¿no? Ujú. Entonces, es interesante esa parte, ¿no? Bien. Pues, ¿qué te parece, Alejandro, si nos compartes algún fragmento de Sí. esta novela para que nuestros escuchas Ujú. en Letras al Aire se den una idea de qué va, de los personajes, la historia? Sí, voy a leer un pequeño fragmento de Doroteo. Ujú. Insisto, Doroteo es en primera persona, Ajá. sí, y bueno, hay que ponerle atención a Doroteo, ¿no? Entonces, considerando que se llama Doroteo y que El libro el lleva su libro es nombre. de él, entonces voy a hablar un poquito de él, ¿no? Ujú. Nomás para que podamos tener aquí la voz de Doroteo. Ujú. Y dice, oye David, ¿no te enfadas de cargarme y llevarme a todos lados? ¿Acaso no prefieres tener una vida común en vez de llevar a cuestas a este pedazo de nada? Qué ruda te ha salido la vida, mi querido David. Primero tu padre te abandona por una joven que apenas tiene 2 años más que tú, y al poco tiempo se te muere tu madre después de años de agonía. Te das cuenta de que ya eres huérfano aunque tu padre siga vivo. Por cierto, ¿le sigues rezando a la Virgen que era de tu abuela y que tienes guardada en la maleta de cuero que llevas a todos lados? ¿Te sirve de algo? Yo la verdad no creo que te sirva de nada. ¿Sabes por qué? Porque terminaste en este viejo autobús acompañado de un puñado de inútiles. Si te das cuenta, nadie le pertenece a nadie. Todos huyen de todos, inclusive de sí mismos. Si sabes que la catalana no solo no es española, sino que tampoco sabe dónde nació ni quiénes son sus padres. Está tan triste que es viuda de sí misma, pero actúa como si fuera la más fuerte del grupo. ¿Sabías que es la única que no quiere dejar de viajar para ver si alguna mujer la reconoce y le dice que es su madre o su abuela? Qué triste eso de andar buscando quien te quiera, ¿verdad? ¿Y qué decir del Manchas? Que ni su nombre sabemos. El tipo hace de todo, pero para nada es bueno. Como bien sabes por las cartas que le ayudas a leer cuando va manejando, le tiene que mandar dinero a su madre para pagar deudas que su padre, ya muerto, adquirió cuando él ni siquiera había nacido. Qué locura que su propia madre, que tampoco lo quiere, lo siga tratando de engañar para sacarle el poco dinero que gana. Ese Manchas desde que nació está solo y vive abandonado. Lo más triste, David, es que ahora asegura que está enamorado de alguien que solo vive en sus pensamientos. ¿De verdad no te da tristeza? ¿No te das cuenta de que no pertenecemos a ningún lado y por eso andamos viajando sin parar? Tacamba es la ilusión, es una ilusión y un día de estos salimos volando arrastrados por un huracán. Ahí un fragmento de Doroteo, esta novela de Alejandro Fregoso. Dice la contraportada, narra la travesía de una compañía de teatro ambulante que después de un largo viaje llega al pueblo de Tacamba, donde sus integrantes se enfrentan un destino marcado por la violencia y el desamor. La trama entrelaza las vidas de Justina, una joven local, David, un actor que huye de su propio pasado,
y Doroteo, quien observa las miserias y secretos de sus compañeros. El paso del huracán Jovita actúa como un catalizador de desgracias, provocando muerte y desatando la furia de un hacendado autoritario. Es decir, vamos a hacer, ¿no? Al leer Doroteo podríamos atestiguar la convergencia de varios perfiles, ¿no? Que nos develan mucho de la naturaleza del alma humana y sobre todo en torno a de un desastre natural, ¿no? Y sus consecuencias. Es correcto. Y todo viene de un recuerdo que tengo de haber ido a un circo casi destruido cuando yo era pequeño. Sí. Y esa idea que siempre nos dan los circos, sobre todo los circos, de la gente que trabaja ahí, de dónde vienen, qué están haciendo, por qué andan así, por qué viven así. Ahorita traen unos campers que ya quisiéramos muchos, pero hay inversión. Cuando en nuestros tiempos, cuando éramos niños, no era así. Y que hay de circos a circos. Aquí en Tijuana yo recuerdo también en los finales de los 80s llegaban como caravanas de gitanos incluso y proyectaban películas. Correcto. ¿No? Por ahí, cuando el Mariano Matamoros y aquellas zonas eran ejidos. No había nada, claro. ¿No? Y llegaban a esas secciones de la ciudad estos grupos itinerantes, ¿no? Y bueno, los grandes circos, que también son un mundo para las infancias de fantasía. ¿No? Correcto. ¿No? De luces y de brillo y de, ¿no? acrobacias, pero que también hay historias detrás, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Que a la hora que se cierra el telón o que se apagan las luces o que el tigre que tenían o el león que tenían moribundo, por cierto, ya lo encierran, ¿qué pasa después, no? ¿De dónde viene esa gente? ¿De qué están huyendo de algo? Eran las preguntas que yo tenía, ¿no? Entonces, a la hora de construir esto, dije, bueno, vamos a meterlo, ¿no? A traer esas memorias de la infancia. Claro, por supuesto. Bien, pues ahí Doroteo, una recomendación lectora de un autor tijuanense. Sí. Tijuanense totalmente. Que está disponible en Amazon Books. Está disponible en Amazon, está en Kindle y a través, me lo pueden pedir a través de mis redes sociales. Por cierto, ¿cuáles son tus redes sociales? Alex-Fregoso R en Instagram, por ahí me pueden contactar y se los hacemos llegar. Hemos enviado a varias partes de la República y aquí en Tijuana podemos entregar donde sea, ¿no? ¿Estás trabajando en otro nuevo libro? Acabo de terminar una novela hace unos meses y estoy ahorita en otra novela, pues ahí escribiendo algo, ¿no? Para mantenerme activo. A tener la pluma. Sí, bajé un poco el ritmo, la verdad, porque la otra novela sí que me consumió bastante, es otro tema, un tema más complejo. Y quería como tomarme un tiempito, pero no mucho porque luego se enfrían. Se nos van las ideas. Se van las ideas, exactamente. Bien, pero pues estamos. Se nos termina el tiempo de ese segmento. Alejandro, te agradecemos mucho tu tiempo, que aceptaras la invitación de Letras al Aire para compartirnos Doroteo, ¿no? Esta historia, tu proceso creativo. Y bueno, ya estaremos platicando nuevamente, seguro, cuando tengas, ¿no? tu nueva publicación. Claro, muchas gracias por invitarme y contento de estar aquí con ustedes. Bien, pues nos despedimos de esta primera parte del programa. Vamos a una pausa de identificación y regresamos. No se vayan. Continúes escuchando Letras al Aire. Acabamos de escuchar la colaboración de Cristina Márquez y Nadia Ávila del proyecto de difusión de poesía y literatura escrita por mujeres Yo Lolita. Ellas nos compartieron el libro Territorio de Luz de Yuko Tsushima. Y bueno, ya están con nosotros nuestros invitados de esta segunda parte, escritores tijuanenses, Isaac Navarro y Armando Hernández. Muchas gracias por aceptar la invitación de Letras al Aire. Bienvenidos. Muchas gracias por invitarnos. Mira, vamos a poner, lo puedes así girar tantito, para que nos vean mejor. Bien, pues bienvenidos Isaac, Armando. Muchas gracias.
Bien, pues digamos que estamos acá para conversar sobre las novedades editoriales. Ustedes son autores ya de Metaletras y Halfbrid. Digamos que tienen, por ejemplo, Isaac tiene al menos un poemario ya publicado con estas editoriales y Armando pues tienes todavía más trayectoria, ¿no? Un poco para que nuestros radioescuchas en Letras al Aire ubiquen, ¿no? Digamos, cuál es su contexto en cuanto a, digamos, intereses de lectura, pero también su obra previa. Bueno, si nos pueden compartir un poquito, ¿no? Qué es lo que ya publicaron, sus intereses particulares en la literatura, ¿no? Porque, bueno, Isaac ha escrito poesía, Armando es narrador de terror, ¿no? Estos temas que pocos autores en Tijuana están trabajando hoy en día. Y bueno, ¿y de dónde salen estos intereses, no? No sé quién gusta empezar. Armando, bueno, pues, adelante. Como ya ahorita nos dijimos, pues muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar aquí. Pues mi obra inicia con un proyecto, una antología muy corta que yo quería, digamos, nada más para mí. Uh-huh. Todo empezó con la ilusión de tener un libro mío Uh-huh. en un librero, una estantería. Okay. Entonces, me pongo a escribir en las notas del teléfono. Yo escribo pues, principalmente ciencia ficción y horror, Uh-huh. un poco en la mezcla entre ambas. Uh-huh. Empiezo a escribirlo en las notas del teléfono y posteriormente me pongo en contacto con un taller que se llama precisamente Ediciones de Contacto, Okay. que funge como una editorial, aunque más que editorial es como un taller de impresión, Okay. porque ahí, como les mandas el archivo, Uh-huh. lo van a imprimir. No hay Okay. como tal un acompañamiento de edición, Uh-huh. pero ellos te lo dejan en claro. Okay. Entonces, yo estaba tan emocionado, por decirlo, por ver ya un libro físico, que literalmente el texto se fue de las notas del teléfono al taller. Okay. O sea, fue un proceso súper apresurado. Ajá. No hay una edición, el texto no estaba ni justificado. O sea, y luego, pues ellos hacen su chamba, Uh-huh. me llegan a mí los ejemplares, fue un tiraje muy pequeño. Yo estaba súper contento. Pero es cuando ya empiezas a hacérselo llegar a tus amigos, que ellos empiezan a notar, oye, pero como que le falta aquí unas cosillas, ¿no crees? Y dices, Tuviste retroalimentación. así, una retroalimentación, Uh-huh. que al principio dije, pues, a mí se me hace que está perfecto, o sea, ¿qué le falta? Se puede leer, ¿no? Ya con eso. Y no, ya es la retroalimentación no nada más de tus amigos, sino de gente que lee, Uh-huh. gente que hace libros, Claro. gente que también escribe sobre otros temas, y ahí empiezo a tomarme más mi tiempo al momento de que no nada más escribo, sino que intento hacer una publicación. Ya sé que va a llevar un tiempo muchísimo más prolongado, Claro. Para tratar de entregar algo nuevo y algo interesante, algo bien hecho. Tú eras, digamos, aficionado, lector de estos géneros, Sí. del horror y de la ciencia ficción. Sí. Y Sí, fue la claro. ruta, dijiste, esto quiero hacer. Sí. Tengo ahí, bueno, un recuerdo muy gracioso de una vez escribí mi versión de la película de Halloween, Okay. de Michael Myers. Ajá. Y yo recuerdo que la escribí en un cuaderno y no me acuerdo si para los personajes usé los nombres de los vecinos o algo así. Y pues en una parte del Michael Myers entraba a hacer lo que hacen las Sí. películas. Uh-huh. Y me acuerdo que mi mamá leyó eso y Se asustó. me regañó y creo que me hizo tirar el texto. Oh. Y yo en ese momento pues me enojé, y luego ahorita ya que lo veo en retrospectiva digo, pues, la razón, está preocupante eso, ¿no? Ya está, yo tenía De la nada. como 10 años, ¿Qué dije, sí onda? estaba yo algo, pero sí, creo que siempre he sido un lector muy voraz, Uh-huh. y ese es el género en el que me desenvuelvo. Donde te sientes cómodo. Sí. Bien. Isaac, por tu parte, bueno, tu primer poemario con Metaletras, así muy reciente, pero te estás formando en cine, ¿no? Platícanos un poco cómo llegas, ¿no? A la publicación de tu primer poemario.
No tiene. Bueno, también primero que nada, muchas gracias por el espacio. Muy agradecido, la verdad, muy emocionado. Nunca había estado en un En radio. formato así como radio y es muy, muy emocionante. Es bonito. Sí, también. Y tendrá más o menos, ya fue apenas mi aniversario poético que yo me guardo así nomás porque, ajá, que yo recuerdo que fue cuando empecé a escribir poesía y todo esto nace pues a partir de lo común, ¿no? De que así el exceso de emoción, ¿no? Ya querer buscar otra forma porque el cine lo llevo aprendiendo desde hace aproximadamente unos 6 años más o menos, que fue que Ujú, me interesó y que me vi más inmerso así, en todo el mundo de la ujú. fotografía y todo eso, pero la cosa es que sí era como mi forma de expresarme artísticamente, pero eso no es fácil de hacer. O sea, no es así como que a las 3 de la mañana quiero ir a hacer un Y cortometraje. la armo, Ajá, no, para nada. Son cosas que tienen que tener su preparación de mínimo. Bueno, o sea, si te lo propones un día, pero pues, que ya tan más movido, pero sí, unas 2 semanas más o menos. Y fue a partir de ahí que por unos profesores de mi preparatoria fue que conocí la poesía, ya que una de ellas, la maestra Elia, Ujú. me, me comentó que yo viví en Chihuahua Ajá, ese tiempo. un par de años y ella me comentó sobre un grupo, un colectivo de poesía que se llama Cíbola. Y ella me decía de que, pues estamos haciendo lo otro. Y a mí me fascinaba, dije, wow, qué padre, porque yo siempre vi la creación literaria muy lejana, porque si leía, no era un lector pues, tan hábil como Armando, por ejemplo, a, a diferencia de ahorita que sí procuro ya estar leyendo de manera más Ujú, constante, en ese momento no lo era más de los más sencillos o más accesibles, ¿no? Como Juan Rulfo García Márquez, ujú. lo más, lo que se encuentra de manera más fácil en librerías. Claro. Ujú, Y a partir de eso dije, ok, me interesa bastante esto. Y fue a partir me acuerdo muy bien, fue a partir de Jaime Sabines hasta eso que la poesía llegó por mí a partir por TikTok. Porque me salió un video y dije, wow, qué bonito. Me encantaría poder ya ahí, o ya, siquiera acercarme a escribir de esa forma. Y fue que empecé a experimentar ujú. lo de siempre, mis profes no es que fueran severos, fueran realistas, y no, está mal. Y yo a partir de ahí dije, bueno, nunca lo vi como una competencia, no lo vi como una forma de despejarme. Ya comencé a ir a ese No, grupo, no te desalentaba, digamos, la crítica de los maestros en ese momento. no, para nada, y fue Ujú, lo mismo con el cine, cuando yo empecé la fotografía, bueno, en la cinefotografía, ujú. era lo mismo con mi mentor en su momento, de que Claro. no me desanimaba que me dijera Ujú. que estaba mal. Es parte del aprendizaje, Sí, ¿no? claro, y ahí fue donde me di cuenta que realmente sí era algo que quería. Para no hacerlo más largo, llegué a Cíbola, me encantó, compartía Que era algún el que otro taller. poema, ajá, Ujú, y pues era tallereado, y pues me encantó la poesía, que ahí me fue que me enamoré de la poesía porque conocí otras voces, otras ujú. culturas, porque la poesía en Chihuahua es muy, muy diferente. Y cuando llegué aquí a Tijuana, a través de una poeta, Alejandra Rioseco, que fue quien nos Ujú. presentó a Eric y a mí, a partir de otra poeta que se llama Alejandra, de allá de Chihuahua, Ajá. pues me cayó la coincidencia de que Eric tenía su editorial, yo no sabía, yo nada más que era alguien con quien tallerear y Ujú. con quien compartir Seguir el tu gusto. proceso creativo, ¿no? En la Ajá. poesía. Y lo Ujú. mismo, nunca fue como algo que yo viera de tener una publicación. Y Eric me apoyó en todo momento, la verdad sí que fue, dentro de todo fue mucha suerte y un privilegio que Ujú. mi primer acercamiento fuera con Eric, que, pues como la calidad que es como editor y gestor Claro. cultural. Ujú. Y pues fui escribiendo, Eric lo mismo, me empezó a ayudar, a corregir, a enseñarme sobre forma, también sobre poética, y de ahí nació Sueño del Limbo y ya lo demás. Es historia conocida. Sí, sí, no, pero No tan no hay conocida, mucho que pero... decir a partir de ahí. Y bueno, ahorita están en estos meses, están trabajando nuevos proyectos con Metaletras y Halbrit, ¿no? Esta unión de editoriales, de esfuerzos editoriales
que bueno, desde ya hace algunos años están generando pues una producción editorial de bastante calidad y que bueno, en Tijuana estamos reconociendo, ¿no? Ese esfuerzo. Armando, platícanos de qué va este proyecto de libro que está en este proceso editorial. Bien. Actualmente estamos trabajando en va a ser una especie de plaqueta, tal vez un poquito más gruesa. Se llama Rebobinar después de ver, que es como la frase típica que te ponían en el VHS cuando lo ibas a rentar, como el Be Kind Rewind. Sí, sí. Que te decía, después de ver la película, hacer rebobinado, ¿no? Va a tratar sobre un empleado que trabaja en un videoclub para adultos en Tijuana en los años 80. Sí, las nuevas generaciones no saben de qué estamos hablando. Sí, va a estar, y el protagonista, que la historia está contada en primera persona, nos cuenta sus anécdotas, ¿no? De trabajar en un lugar así, porque es un sitio muy curioso en cuanto a su forma de negocio, porque llegas al lugar, están las estanterías llenas de películas, le eliges la que tú quieras y hay unas cabinas privadas para ver las películas en el mismo lugar. Y entonces ahí te puedes imaginar el tipo de personas, pasan muchas cosas y él te cuenta. Pero llega un momento en el que revisando las cintas que él hace, pues es parte de su trabajo, se topa con una en la que mira a una persona que se puede decir que es medio famosa en el área, estamos hablando de la Tijuana de 1985, y lo mira en una situación más que delicada, y entonces él se empieza a poner muy asustado, ¿no? Porque sabe, yo no debía haber visto esto no debía estar aquí, esto ni siquiera pertenece aquí, alguien lo dejó aquí a propósito, ¿no? Y ahí es donde se empieza a poner el asunto medio complicado, él siente que lo están siguiendo, lo están observando, sabe demasiado. No sabe si llevarse las cintas y dejarla ahí. También hay otra empleada con la que comparte el local, una chica que viene de Ucrania, y una chica que le gusta, ¿no? Ahí, porque también hay la misma narración se va por otras vertientes, ¿no? Como cuando habla de la chica que trabaja con él, que le gusta, cuando habla de cómo llegó a Tijuana él, porque no viene de otra ciudad. Y lo que queremos hacer es que tanto la portada como la forma del libro asemejen un VHS. Y creo que con Halfrid y con Metaletras es posible porque pues, tú ya has visto cómo son los libros, las ediciones de Halfrid, están hermosas. Y queremos, de hecho mañana vamos a hacer la revelación de la portada. Mañana la vamos a qué tener. emoción. Está de cierta forma está muy sencilla, pero cuando sabes de qué se trata, haces la conexión y dices, sí, esta es la portada, no podría ser otra. No podría ser otra. Que se va a convertir también en como un libro objeto, ¿no? Sí, esperemos. Qué maravilla. Y, de hecho, el libro como tal tiene una especie de documental falso que hice. Está en un canal de Facebook en el que a veces subo unas cosillas ahí que hago. Ya que tengamos o que ya tengamos una fecha establecida para el lanzamiento del libro, a lo mejor haya unas publicaciones para que también puedan ver ese pequeño documental antes de leerlo o después de leerlo o durante, pero siento que se complementan el uno al otro y pues esperemos ya tenerlo pronto para aquí. Un poco para cruzar la línea entre la realidad y la ficción, ¿no? De quien lo lee y de quien está percibiendo esta historia. Sí, por cierto, sí, porque de hecho se narra como si fuera una especie a lo que sería en el cine como el metraje encontrado. Alguien compró una laptop, revisando los archivos de la laptop se encontró ese texto y empieza ahí como ese tipo de texto encontrado, por llamarlo de alguna forma, pero es muy interesante. ¿Que es ficción o no? ¿No? Qué maravilla, muy bien, Armando. Suena genial, ¿no? El proyecto, como muy redondito, ¿no? Todo el proceso creativo y la manera en que se va a compartir con los y los lectores. Isaac, en tu caso, ¿es poesía nuevamente? Platícanos un poco de este nuevo proyecto. Este proyecto nació un poco, ahorita ya sigue en pañales todavía, ¿no? O sea, ya está terminado, pero todavía falta el proceso de edición, todo lo demás. Lo único que está ahorita concreto es el texto. El manuscrito. Y ya. Y
en todos lados, lo tengo regado. Le contaba a Armando hace unas semanas que lo tengo, que según yo esta vez me voy a organizar más y está con 1000 cuadernos, en 1000 notas, así que, y a ver cómo lo junto, pero lo voy a juntar. Y pues este nuevo poemario va a ser sí, más extenso que Sueño del Limbo, a lo mejor ya más de formato del libro. Y aún no se define bien cuántos poemas tendrá, pero pues un aproximadamente entre 50, 70 poemas o hasta 80, no sé. ¿Ya tiene título? Ya, pues para mí ya es el título, pero ya todo dependerá porque a la hora de checarlo, pero es sobre la lluvia, el tiempo y sus inexactitudes. Ok. Sí. Anteriormente en Sueño del Limbo había tocado más esta parte onírica o más sobre mi conciencia. Y ahora quise explorar un poco más sobre lo que veía, ¿no? Como en esta parte del cine, pues lo visual es muy importante. Y, claro. Sí, yo soy muy sensible visualmente, entonces como de la manera en la que acá toma ciertas cosas, y por qué no hacer de eso un poco mi escritura, ¿no? Y pues lo hice a partir de, pues, va mucho sobre, o está muy amarrado de la poesía contemplativa, ¿no? Ok. Esa sería, digamos, como el diferenciador entre Sueño del Limbo y este nuevo poemario. ¿Hubo esta búsqueda, digamos, intencional de tu parte de mover los temas, ¿no? O la temática o el abordaje, no sé, de las propias emociones, pero ahora desde esta nueva, digamos, de estas nuevas imágenes? Sí, y al principio sí fue así. La mayor parte del libro habla sobre, es muy contemplativo, muchas postales, muchas imágenes así de viajes, del día a día también, la cotidianidad, pero al final como que todo desemboca a un estilo y como que volví a dejar así un poco también de introspección o duelo, delirio, ese tipo de cosas de las cuales ya había escrito. Y, pero como que al principio estuve un poco en contra y no quería, pero al final dije, bueno, si es lo que estoy sintiendo, si es lo que hay, pues voy a hacer algo con eso. ¿Qué te llevó a, bueno, teniendo ya Sueño de Limbo, a, digamos, asumir quizás esta misión o ¿no? Reto de publicar un nuevo poemario? Fue muy complicado porque cuando me abrumó bastante a la hora que salió Sueño del Limbo. Me gustó mucho, claro, Sí. pero como fue de que muy rápido. Y se agotó, ¿no? Fue un Sí, exitazo. sí, la verdad estoy Le fue bien, me siento le muy fue bien. agradecido por Sí. eso. Justo que fue muy rápido y yo siempre he sido, digo, peco de ser a veces un poco antisocial y más cerrado. Cuando ya tengo que convivir con personas, sí sé cómo hacerlo, ¿no? Pero sí es más de que... De procesos más personales, más Sí, privados. y de pasar de eso a constantemente, no sé, tal vez presentaciones al principio me abrumaban mucho. Ahorita sí ya me gusta, las disfruto, Ya obviamente, fluyes. claro. Y Eric me había comentado de que si tú tienes carta abierta, o sea, por los resultados que hubo y porque a él le gustó, me dijo, tienes carta abierta, si quieres hacer otra Una cosa, propuesta, ajá, ¿no? tienes una De propuesta, poemario. me la haces saber y te voy a apoyar en todo momento. Y así ha sido casi desde el poema 1, de mi primera visión, me ha apoyado en cada uno. Y dije, pues va, la verdad no lo hago tanto por esta cuestión de superficial, ¿no? También lo hago como para darle un poco a todos sobre lo que tengo dentro de mí. De tu visión, ¿no? Sí, la verdad, sí, siento que así como yo lo hice con muchos poetas y muchos autores que me ayudaron en muchos aspectos, digo, ¿por qué no? O sea, si soy joven, yo sé, pero habrá alguien por ahí que reciba lo que escribo de forma correcta. Y yo creo que es bien valioso, ¿no? Trabajos como lo que hace Metaletras y Halfbreed, entre otras editoriales, de abrir las puertas a los escritores jóvenes, ¿no? Porque venimos de generaciones donde
únicamente podías publicar si eras ya, ¿no?, un escritor con mucha trayectoria, con mucho reconocimiento, y únicamente en las editoriales, digamos, de distribución así nacional, a las que no cualquiera tenía acceso. Y en ese sentido, quizás para los adolescentes, los jóvenes, se volvía, como decías, ¿no?, algo mucho más lejano, ¿no? No era un proyecto que asimilaras como posible, ¿no? Aunque tuvieras muchas ideas y muchas inquietudes, ¿no?, de plasmar no solo tus emociones a través de la poesía, sino también historias, ¿no?, que te despertaba la misma lectura o el cine de estos géneros, con el caso de Armando, ¿no? Y que es posible, ¿no?, abrirse a nuevas voces que tienen quizás, ¿no?, y seguramente así es, nuevas formas, ¿no?, de nombrar el mundo desde la poesía, desde la narrativa, que de otra manera nos quedaríamos sin descubrir o sin conocer. Se nos va terminando el tiempo, Armando, Isaac. Si antes de que nos vayamos despidiendo, si nos comparten sus redes sociales, si tienen ahorita algún anuncio, digo, fuera, aparte que mañana es la develación de la portada, estaremos atentos, en dónde podemos, ¿no?, en redes sociales, seguirte en Instagram, no sé, si nos comparten ambos, ¿no?, para nuestros escuchas de Letras al Aire. Pues yo estoy en Instagram como Armando Hernández o como Únete al Culto, así todo junto. Ahí es donde comparto al 100% de los proyectos que hago. Ya ahí ya pueden encontrar una especie de book trailer del libro del que menciono. Y pues ahí podrán verme el día de mañana la portada. Con la develación. Sí. Muy bien. Isaac. Yo estoy como Navarro Isaac, así en el user, así Navarro Isaac todo junto, o Isaac Navarro también, funciona. Y pues ahí subo esa información, ya sea de presentaciones o avances, también esa misma página lo uso para publicar proyectos relacionados al cine o visual. Y sí, eso es todo. Muy bien, para quienes quieran acercarse, ¿no?, a ustedes, conocer más de su obra, digo, no sé, Armando, si de tus publicaciones previas tienes todavía ejemplares, ¿no? Quien quiera leer, ¿no?, la obra de ambos, bueno, a través de sus redes sociales. Bien, Isaac, Armando, mil gracias por aceptar la invitación de Letras al Aire. Ha sido un gusto platicar con ustedes y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar nuevamente cuando tengan ya los proyectos, ¿no?, publicados. Ahí le voy a encargar a su manager que los convoque. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y sí, esperemos estar de vuelta aquí ya con novedades y anunciando todavía sobre otras. Muy bien. Igual, muchísimas gracias. Estuvo muy, muy, muy padre. Otra experiencia es la radio. La radio, claro. Muchas gracias por el espacio. Somos fans de la radio. Sí. Bien, pues continuamos en Letras al Aire y antes de irnos les voy a compartir algunas actividades en la agenda de la semana. Mañana, viernes 24, por ejemplo, tenemos 2 actividades. Digo, si anda usted por el centro de Tijuana, pues acérquese por ahí a Celaje Café. Mañana a las 6 de la tarde, Eric Jair Palacios impartirá la conferencia Vida y obra de Safo de Lesbos, una poeta que en los últimos tiempos, bueno, le ha generado un interés particular a Eric Jair y que, bueno, lo que va a compartir mañana es el resultado, ¿no?, de estos primeros hallazgos de esta investigación al momento. Entonces, bueno, si a usted le interesa la poesía y una obra que, pues, de pronto no es tan revisitada, ¿no?, en los últimos tiempos, bueno, vaya a Celaje Café a las 6 de la tarde, mañana viernes 24 de julio. Si usted está más acá en la zona del Boulevard, Agua Caliente, igual a las 6 de la tarde en Aletósfera, hay también una charla, conferencia que se llama Eros Violeta, Psicoanálisis, Feminismo y Potencia Sensorio-Política, a cargo de Abelardo Ramos en Aletósfera. El sábado 25 de julio, en la sala de lectura del Secut, van a tener un taller de libros cartoneros, creatividad, cultura y reciclaje, esto a las 11 de la mañana. Y el domingo 26 de julio, también en Aletósfera, presentación editorial de El demonio que nos habita, con la presencia de su autor, Fernando Yacamán,
esto a la 1 de la tarde. Sigue abierto el Programa Nacional Mis Vacaciones en la Biblioteca, de Bibliotecas Públicas del 25º Ayuntamiento de Tijuana. Hasta el 7 de agosto únicamente tiene que acercarse a su biblioteca pública más cercana. Y bueno, con esto nos despedimos, llegamos al final de esta edición de Letras al Aire, un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas, porque el gozo lector se comparte. Agradezco a nuestros invitados en la entrevista, Alejandro Fregoso, Isaac Navarro y Armando Hernández, por compartir sus proyectos y novedades editoriales con el público de Letras al Aire. También gracias Cristina Márquez y Nadia Ávila por su recomendación lectora, porque el gozo lector se comparte. Y nuevamente gracias, mil gracias en la cabina de controles a Carlos Aguirre en la primera parte y Fernando Fernández en esta segunda mitad del programa por su apoyo y hacer posible que esto llegue a tus oídos. Y bueno, de aquel lado de la bocina, de aquel lado de la pantalla, en tu casa, en tu trabajo, en tu auto, mil gracias por quedarte. Te invito a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Tu opinión es muy importante porque los contenidos de este programa los construimos en comunidad. Soy Mónica Morales, feliz de haber estado con ustedes en este momento en torno al gozo del lector. Y ahora sí me despido. Los espero la próxima semana. Hasta entonces. Fusión 102.5 presentó Letras al Aire. Acompáñanos en la próxima emisión. Esto es Letras al Aire.